La red nunca estuvo tan activa. Con estas dos mujeres no hay excusa para no ponerte en forma. Ejercicio, baile, consejos y mucho más tendrás de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales activas para que te ejercites con nosotros. Recuerda, Ana y Karen te darán ese toque de energía que necesitas. ¿Qué tal? Buenas noches, mis estimados seguidores de su diario digital croniosgb.com. Estamos al último día del mes de septiembre, miércoles 30 de septiembre del 2020, y estamos en su programa de salud. Pues bien, siempre nos hemos preguntado estos temas, estos conceptos sobre lo que es homeopatía, naturopatía, medicina alternativa, terapia biológica. Y créanme que hasta yo me he visto confundido con la diversidad de conceptos que hay en esto. Entonces, para ustedes, realmente que siempre pensamos en ustedes, traemos a un profesional de la salud que nos ayude a clarificar estos conceptos. Hemos invitado y de verdad estamos enormemente agradecidos con el doctor Roberto López, quien es médico, es doctor en medicina y ha hecho una especialidad en esta especialidad que realmente integra todo lo que es la medicina convencional, la medicina alternativa, la medicina biológica. Pero antes que nada, quiero presentarlos con él. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muchas gracias, doctor, y gracias a Cronios por la invitación. No, para nosotros. El placer es grande para nosotros, de verdad. Gracias. Cuéntanos, doctor, comencemos. Aquí de una sola vez, para que comencemos en esto. ¿Es lo mismo esto de naturopatía, homeopatía, terapia alternativa, terapia biológica? Sí, ¿Cómo valoremos acá? Son un montón de conceptos. Naturópata casi siempre se deja a la persona que estudia plantas naturales y que trata con eso, pero que no estudió medicina. Ah, muy bien. Entonces, para nosotros, los que pasamos por una carrera académica en universidad, estudiando todo el doctorado, al salir del doctorado nos especializamos en algo. Yo, por ejemplo, me especialicé en homotoxicología, que es una parte de la medicina biológica. Entonces, usted estudia los 8 años de medicina, sale como doctor, graduado como doctor en medicina. Así es. Y de ahí se especializa. De ahí nos especializamos, exacto. Entonces, tocando este tema de medicina biológica, la medicina biológica es una medicina que trata de dar tratamientos para que el mismo cuerpo se cure. Entonces no es una medicina química, sino que es más homeópata o homotoxicológica. O sea, son mensajes que se le dan al cuerpo para que el cuerpo se cure. Esa es medicina biológica. La medicina alternativa es una medicina privada de la medicina convencional, o sea, de la medicina que estudiamos nosotros en la universidad, y que hace tratamientos alternativos o alternos a la medicina convencional. La medicina complementaria es cuando usted, como médico, agarra un tratamiento convencional y complementa con terapias alternativas. Está combinando las dos y ya es medicina complementaria. Pero en nuestro caso, o sea, en todo el gremio que hemos estudiado medicina biológica, al final y actualmente se conoce como medicina integrativa, porque combinamos la medicina académica o la medicina convencional o la medicina tradicional, como normalmente le decimos, con las medicinas biológicas. Entonces combinamos todo eso y tratamos al paciente. Si necesita un antibiótico, se le da un antibiótico. Bueno, entonces ya me está quedando claro. Quiere decir de que estamos nosotros como médicos, la medicina convencional. Así es. Entonces quiere decir de que la medicina alternativa también va a tener diferentes subtipos, por decir algo. Exacto. Ahí dentro de ella está como la acupuntura. La acupuntura, la terapia neural, puede ser el shiatsu, la ozonoterapia, así es. Los oligoelementos o medicina ortomolecular, que son
casi siempre es con sueros endovenosos, se ponen varios elementos que son deficientes en algunas enfermedades según el tipo de paciente. Entonces, estamos con la medicina alternativa y dentro de ellos podemos tener, digamos, un subtipo. Y ese subtipo puede hacer uso entonces de una terapia biológica. De una terapia biológica, exacto. Bueno, entonces de la terapia biológica ahí sí pueden salir también pueden haber diferentes situaciones, porque también he oído hablar de que utilizan esas células madres, todo eso. Explíquenos eso. Sí, no, realmente el concepto es bien amplio, o sea, hay un montón de terapias que se pueden utilizar. El objetivo es tratar de utilizar terapias que sean menos invasivas, que tengan menos efectos secundarios. Menos tóxicas para el cuerpo. Exacto. Y respecto a las células madre, por ejemplo, hay médicos académicos que se especializan en células madres y casi solo hacen células madres. Hay otros colegas que se han especializado, por ejemplo, en terapia neural y utilizan solo terapia neural. En mi caso... ¿Qué es la terapia neural? Perdón. La terapia neural es instilar o inyectar un anestésico local, casi siempre es procaína, en puntos, casi siempre se llaman trigger point o puntos gatillo, en diferentes disparadores, digamos, del dolor. De dolor, en diferentes partes del cuerpo, pero no solo se trata para dolor, sino que para otras enfermedades comunes, por ejemplo para gastritis, para limpieza de hígado, para colon, para cerebro, para mareos, otorrino. Por eso es de que lo que usted decía es así, es decir, entonces se sigue utilizando la medicina integrativa, es como integra eso, la medicina convencional con las biológicas. Con las biológicas. Sí. Por eso digo, si yo, digamos, tengo un problema en el oído, un mareo, es decir, puedo utilizar, por ejemplo, si tengo una infección, un antibiótico y también una terapia neural, por decir algo. Sí, exacto. O sea, normalmente hacemos, hablando de un problema de oído, que da mareos. Cuando llega el paciente lo historiamos como cualquier médico, sacamos sus antecedentes personales, hacemos un examen físico completo, pero no solo nos vamos al oído, sino que vemos integrativamente otras causas que podrían dar mareos u otitis. Y que pueden estar relacionados. Que podrían estar relacionados, cabal. Entonces, es bien frecuente, por ejemplo, en la consulta biológica, que haya problemas de cuello dando problemas de oído. Y me explico ahorita, cuando hay una tensión muscular en cuello, todos los vasos, nervios, arterias pasan en medio del cuello, de los músculos, y cuando el músculo está apretando, esos nervios se ven apretados, o sea, por el mismo músculo, y eso hace de que haya una neuritis o un problema de mala comunicación del nervio hacia el órgano eferente. Entonces eso puede dar problemas de dolor, problemas de mareos, incluso podría disminuir circulación a nivel de oído, que nos puede dar también otitis, tinnitus, etcétera. Muy interesante, porque hoy que estaba hablando usted, doctor, esto me recuerda hace un par de años que yo comencé con unos mareos. Fui con el otorrino y bueno, todo me mandó los exámenes, colesterol, todo, que se mandó todo normal, glucosa, y él me hizo una técnica una técnica con la que yo, de verdad, el mareo se me curó, pero me dijo que estaba estresado, me mandó a hacer masaje. Tiene que ver, exacto. Como parte de lo que tenemos. Tiene que ver. Bien, doctor, tenemos ahorita preguntas, y a esto me quiero referir. No solo vamos a hablar nosotros, quiero que nos escriban siempre al WhatsApp, ¿sí?, al Facebook, Twitter. Acuérdense que pueden hacer todas estas preguntas que sean de interés. Aquí vamos a tratar de contestar y que queden ustedes lo más informados posible. Bien, doctor, fíjese que eso es bien interesante, me gustó ese punto que usted acaba de hacer, porque a mí, por ejemplo, me está quedando claro cómo es las diferentes ramas, subtipos, es decir, lo que utilizan las diferentes terapias que se van dando. Y esto creo que es importante porque mucha gente, es decir, no sé si a usted le ha pasado, es decir, a veces la gente también, es decir, la gente, incluso profesionales, tienden a confundir esto, es decir, a veces piensan de que no se tienen estudios sobre algo, y
si nosotros como médicos, por ejemplo, utilizamos un medicamento, también hay estudios para esto. Claro. Es decir, también ustedes tienen estudios sobre esta situación. Claro que sí. Uno de mis profesores me decía, si no está en PubMed, no existe. Entonces, todos los tratamientos que hacemos, obviamente, están desde hace años estudiados. O sea, casi no hacemos nada que no tenga lo suficiente estudios como para tener seguridad con el paciente. Entonces, así como un antibiótico ha sido probado, así como un analgésico ha sido probado, la terapia neural, por ejemplo, tiene un montón de estudios y están en varias revistas médicas convencionales, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque eso le puede dar seguridad al paciente, ¿verdad? Incluso, bueno, hablando del paciente, hay muchas terapias que los pacientes no conocen y que yo tengo que mandarles estudios a los pacientes, pero estudios más con lenguaje menos técnico, para que puedan leer y sean sabedores de a lo que se van a someter, porque hay terapias demasiado nuevas para ellos, o sea, no para nosotros, pero sí para ellos, que hace bien compartir este tipo de estudios con ellos, porque hay bastantes pacientes que leen. Y actualmente, o sea, Dr. Google y las redes y etcétera, o sea, hacen de que los pacientes empiecen a leer. Entonces ya no se van por fe. O sea, nosotros tenemos que explicar bien y con fundamentos todas las terapias. Y eso es verdad. Yo creo que lo que acaba de decir es muy cierto. Es decir, eso pasa en todas las ramas de la medicina, que ya el paciente, es decir, la tecnología, es decir, ya no solo permite que antes manejaban la información de que este medicamento sirve para esto, no, se van al Google a leer todo sobre lo que pueden ser las terapias y ya llegan sabedores de esta situación. Pero esto en algún momento no les podrá causar problemas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, empiezan a leer. Sí, claro, no, sí, eso sí. Bueno, usted lo ha visto que trata psiquiatría. Hay pacientes que se ponen muy ansiosos. No hasta llegar a un punto de hipocondría, pero sí se ponen bien ansiosos porque no saben su diagnóstico. Y cuando tienen el diagnóstico se ponen a ver hasta la causa más remota que podría dar ese diagnóstico, que al final casi siempre viene siendo algo grave. Entonces, por eso yo mejor mando un archivo. O sea, no les digo busquen en YouTube, sino que les mando un archivo y es mejor. O sea, deme su correo y le mando un archivo donde pueda leer de lo que vamos a hacer. Sí, porque incluso también eso aumenta las expectativas también del propio paciente. Claro. Y puede pensar de que con solo tomar algo y termina y se va a curar de todo. Sí, exacto. A veces las expectativas sobrepasan las dimensiones. Pues bien, mis estimados seguidores, tras bambalinas aquí hablábamos con el doctor y agradezco realmente esto de que él nos va a ofrecer unas promociones, ¿sí? A todos los que nos están siguiendo aquí en las redes sociales nos va a ofrecer, ya más adelante se va a dar la dinámica de cómo se va a dar unas promociones que el doctor tiene para realizarlas en su consultorio privado. Doctor, cuéntenos, ¿dónde está ubicado su consultorio y cuáles son los teléfonos? Claro, el consultorio está en la zona del Salvador del Mundo. Si conocen la iglesia San José de la Montaña, una cuadra abajo de la iglesia. Si conocen el Colegio Serén, esquina opuesta al Colegio Serén. La dirección exacta es Primera Calle Poniente, edificio AIM, local A19, Colonia Escalón. Los teléfonos son 2260-5491 y mi celular 7797-5736. Dado el estado de pandemia que tenemos, sí estamos aptos para hacer teleconsulta. Muy bien. Entonces, sin problema, aunque a veces hay pacientes que sí hay que examinarlos. O sea, sí. Entonces, ahí se le dice, no, usted tiene que llegar a la clínica. Y en la clínica tenemos todas los requisitos de bioseguridad que están disponibles ahorita. Muy bien, y eso es bien interesante porque, es decir, la teleconsulta, ¿cómo se ha aumentado? Es decir, mucha gente piensa que en psiquiatría nosotros tenemos como una mayor ventaja, ¿verdad? Porque es no escuchar, y no, a veces, como usted dice, sí, hay que examinar. Hay que examinar, y por ejemplo yo me siento más cómodo
por lo menos en la primera consulta me gustaría evaluar. Obviamente hay muchas situaciones que pueden prescindirse en algún momento y el historial clínico es el que manda, ¿verdad? Pero en el caso suyo creo que sí, en bastantes casos va a ser necesario. A veces es bien difícil. Sí, que tengan al paciente de su primera consulta para hacer la evaluación. Claro. ¿Qué es lo más frecuente, doctor, que usted ve en la consulta? Bueno, nosotros estamos capacitados para atender cualquier tipo de enfermedad. La mayoría son enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, enfermedades inmunológicas, pero en especial casi todos, y en algunos sistemas se traslapa, casi todos los pacientes llegan por dolor. Yo estudié un posgrado en tratamiento del dolor en Cuba, entonces integré, y hablando otra vez de la medicina integrativa, integré los conocimientos que estudié en el hospital de Cuba con la homotoxicología. Entonces al final trato de tratar el dolor con medicamentos biológicos y casi nunca uso medicamentos químicos, aunque en algunos casos sí se usan, ¿verdad? Pero interesante. A nuestros seguidores, pues el doctor Roberto López, graduado de la Universidad de El Salvador, hizo estudios en Cuba. A mí me decía hubo un intercambio entre Baden-Baden, Alemania, y la Universidad de El Salvador, y nos dieron un diplomado de homotoxicología aquí en El Salvador, que la homotoxicología es una medicina biológica. ¿Y eso en qué consiste? La homotoxicología es la unión de la homeopatía con la medicina convencional o la medicina química. Se usan las dos, se combinan las dos, y el resultado es un medicamento libre de efectos secundarios, casi libre. O sea, póngale un 1% tal vez de todos los medicamentos tendría efectos secundarios en algún paciente, o sea, no en todos, que están bien establecidos en el Bademecum. Mi doctor, y hablando del dolor, es cierto, eso yo lo he experimentado también en mi consulta, es decir, el contexto de dolor, ya sea migraña, dolor de cabeza, es decir, siempre va como un síntoma, y lo que hay que descubrir obviamente es el origen de esto. La causa, sí. Pero consultan, digamos, por diagnósticos específicos tan así como que, por lo que usted me está diciendo, que tienen que ver con el contexto físico, mental, de estrés, como una fibromialgia, por ejemplo. Sí, claro, es frecuente. Que eso va la depresión, el insomnio y el dolor. Ahí va lo que estamos hablando. Incluso están relacionados eventos de hipertensión también con la fibromialgia. Eso es bien frecuente. En algunos casos está sobrevalorado, o sea, porque se diagnostica demasiado cuando no lo es, pero en algunos casos sí es, y algunos médicos no pensamos en eso. Hay especialistas que incluso no creen en la fibromialgia. Sí, exacto. Pero no, está bien documentado, e incluso hay terapias, por ejemplo, de acupuntura o de biopuntura, que es la unión de terapia neural con acupuntura, de 4 puntos específicos para fibromialgia, y que da, o sea, en Cuba cuando estudié daba bastante resultado. Y mejoran, o sea, sí, claro, se ve bien definido. Bueno, doctor, me informan de que tenemos unas preguntas. No las encuentro, señor productor. Creo que las tengo de otro. Bueno, vamos a continuar. Hay una duda que realmente a mí se me hacía bastante importante en esto. Por ejemplo, hoy que mencionó usted lo del coronavirus, es decir, aspectos virales también, todo esto es manejado por este tipo de terapia. Sí, hablando de la ozonoterapia, o sea, que una de las de nuestros brazos fuertes para tratar varias patologías, la ozonoterapia es un compuesto. Son 3 oxígenos enlazados, o 3, uno más del oxígeno normal, y que puede inhibir crecimiento de bacterias, de virus y de hongos, y de otros microorganismos, incluso parásitos. Entonces, por ejemplo, en coronavirus hemos utilizado un montón las terapias de ozono
y las terapias de macrodosis de vitamina C, que si quiere, o sea, eso es bien extenso, lo podemos platicar. Quedaría como tema para otro. Exacto, sí, porque es bastante amplio. Sí, pero da muy buen resultado, o sea, tan buen resultado que no hemos tenido, o sea, de todos los pacientes que hemos atendido con sospecha de COVID, no hemos tenido ningún resultado adverso. O sea, todos han salido avante y sin tanta terapia de esteroides o mucho antibiótico, o sea, triple antibiótico terapia, sí, etcétera. Bueno, doctor, hoy sí ya encontramos aquí los mensajes y las preguntas que quieren. Pues nos dicen desde San Salvador, Roberto Cardona: sufro dolores terribles porque me inyectaron mal y me fregaron el nervio ciático. ¿Qué puedo hacer? Hay bastantes. Voy a tomar algunos como para que hagamos, porque veo que algunos se relacionan precisamente con el dolor. ¿Verdad? Por ejemplo, dice desde Maryland, Rolando Vega: ¿para qué tipo de dolor son las terapias que dan? Alguien que padece de dolores fuertes de espalda, que ya tiene 76 años y de repente no aguanta el dolor de espalda. Vamos siempre con el mismo dolor. Desde Miami, Sam Rodríguez dice: practico mucho deporte, pero me duelen las articulaciones, voy al gym y desde hace meses me duelen mucho los codos y los tobillos. ¿Qué tratamiento puedo usar? Desde San Miguel, Laura Quintanilla dice: tengo una duda. Una cosa es enfermedad y otra cosa es dolor, o es lo mismo, es decir, enfermedad y dolor. Porque me duele algo, porque tengo algo mal. Gracias, excelente programa. O sea, de verdad que es todo relacionado con el dolor. Bueno, comenzando primero por la última, dolor es un síntoma de una enfermedad. O sea, todas las enfermedades tienen diferentes síntomas y hay muchas que cursan con dolor, e incluso que el dolor puede ser la principal manifestación. Y también puede ser la principal causa de consulta con un médico. O sea, algunas enfermedades que no duelen no consultan, pero la enfermedad que duele, esa sí se consulta. Entonces, dolor es un síntoma de una enfermedad. Así es. Con respecto a las otras tres preguntas, que tiene que ver con el nervio ciático, con las articulaciones y con dolores post ejercicio. Sí. Vaya, una punción en la zona del nervio ciático, que está más o menos entre L3 y L5, con variables anatómicas dependiendo del paciente. Cuando el nervio pasa por el glúteo mayor, o sea, por la nalga, y la persona que inyectó mal e inyectó cerca del nervio y puso un medicamento que podría haber irritado, eso produjo una neuritis. Si esa es la causa, el tratamiento sería disminuir la neuritis en la zona del nervio ciático que quedó irritada. Pero a veces no solo es el nervio ciático el que duele, a veces se le llaman falsos ciáticos, y la causa está en otro nervio o en otro músculo. Y pueden ser dolores por referencia. Puede ser un dolor referido, puede ser un dolor en la misma zona, que habitualmente o vulgarmente le decimos ciática, pero realmente tiene otras causas. Sí. De ahí puede ser toda la zona y no solo específicamente el nervio ciático. Puede ser un músculo chiquitito que está hasta adentro, por ejemplo el piriforme, y ese cuesta diagnosticarlo, cuesta hacerle el examen físico, porque está hasta muy adentro. Hay que hacer un TAC o una resonancia para buscar otros hallazgos en ese músculo. Pero sí hay tratamientos que se pueden hacer para disminuir la neuritis del nervio ciático por una mala punción. Con el amigo que tenía de 76 años con las articulaciones. Sí, con problemas de dolor de espalda. Hay que ver la causa. O sea, los dolores de espalda tienen habitualmente unas 20 causas. La más frecuente puede ser una artrosis, puede ser un problema muscular. Hasta mala posición para dormir. Postural, exacto. Puede ser una hernia. O sea, pueden ser un montón de causas. Y dependiendo de la causa es el tratamiento que se le da. Hemos tenido en la clínica bastante éxito con las hernias discales. Incluso hay hernias que hemos salvado de operación, y hemos tratado casi exclusivamente con ozonoterapia las hernias discales, hablando de hernias. Pero sí,
al paciente con mucho dolor de espalda hay que buscarle la causa. Sí. Con el otro paciente que es atleta y que tiene dolor en codo y tobillo, hay que ver qué está haciendo mal. Probablemente hay alguna forma, una mala postura que está haciendo en algún ejercicio, o se está sobrepasando con el peso, o con la fuerza, o con los movimientos que está haciendo. Y es habitual, por ejemplo... sí, porque son las zonas de recepción de fuerza. Exacto. Tenista, por ejemplo, el golpe de la raqueta, la fuerza viaja por los huesos y los músculos y llega al codo. Al codo, sí. El surfista... Las lesiones son más frecuentes en el codo. El surfista, por ejemplo, tiene la misma lesión parecida al tenista por hacer un movimiento con el brazo para el agua. Para empujarse. El golfista tiene el mismo. Entonces, hay que evaluar con este paciente, con este último paciente, el de Miami, qué está haciendo mal en el sentido de alguna fuerza, alguna mala postura o algún mal peso que está haciendo con sus articulaciones. Bueno, ahorita entonces, primero vamos a hablar de las promociones, doctor. Pero antes de hacer las promociones que el doctor nos va a decir, hacemos un pequeño corte y ya estamos de nuevo con ustedes. La red nunca estuvo tan activa. Con estas dos mujeres no hay excusa para no ponerte en forma. Ejercicio, baile, consejos y mucho más tendrás de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales activas para que te ejercites con nosotros. Recuerda, Ana y Karen te darán ese toque de energía que necesitas. Bueno, mis estimados, estamos de regreso ya. Les hablamos de que vamos a tener una promoción que el doctor Roberto López ha tenido a bien, pues, favorecer a las personas que nos están siguiendo. Se van a tener que comunicar al teléfono que aparece en pantalla, los teléfonos del consultorio del doctor, y van a tener 4 promociones, me dicen, que consisten en 2 masajes y dos infiltraciones. Y 2 infiltraciones de rodillas para el dolor. De rodillas, sí. Va, excelente. Pues bien, ahora lo que el doctor va a hacer es hacernos una demostración en vivo y gráfica sobre la técnica de la terapia de ozono. Los dejo con el doctor. Gracias. Bueno, esta es una máquina de ozono. Hace ozono me voy a quitar la mascarilla para que me oigan mejor. Esta máquina produce ozono por medio del oxígeno. Es diferente a las máquinas de ozono ambiental que hay en las casas para purificar el aire, porque la de casa ocupa el oxígeno que está en el ambiente y ocupa el oxígeno médico, que es 99.99% puro.
este oxígeno pasa dentro de la máquina, arreglamos los parámetros aquí y por medio de una jeringa sacamos el ozono e inyectamos el ozono en articulación, en músculo, en la parte que se necesita. Para darles una idea, se puede levantar el pantalón, por favor. Yo creo que mejor esta. Sí, vale. Normalmente esto se hace sentado en una camilla para que la pierna esté colgando y separe un poco las estructuras de la rodilla. Al llenar, voy a llenar la jeringa, no se preocupe, solo la vamos a llenar, para que vean cómo trabaja la máquina. Aquí hay ozono. El ozono es un gas, es incoloro, tiene un olor como le podemos decir como a tierra mojada. Vamos a ponerle la aguja para que no salga. Y lo que se pone en una articulación con artrosis o con dolor o con disminución del cartílago se infiltra en algunos puntos que ya están establecidos y se pone con una aguja más delgada, o sea, no es con esta, y se deja ir el ozono y ya, o sea, se limpia y ya estuvo. Adentro el ozono se siente como una presión que pasa como unos 10-15 minutos. No impide la deambulación, o sea, el paciente puede salir caminando sin ningún problema, no impide el ejercicio, no impide las actividades laborales. Entonces, normalmente este tipo de terapia, dependiendo del paciente, pero casi siempre se hace una vez por semana para que el ozono actúe durante esos días, promoviendo la microcirculación, mejorando la inflamación, si hay inflamación, disminuyendo el estrés de los ligamentos y de los tendones que llegan a la rodilla. ¿Cuántas sesiones requiere más o menos, doctor? Dependiendo del caso, cuando la rodilla el dolor es por trauma, por ejemplo, las dosis pueden ser 2 o 3. Sí, cuando la rodilla es por artrosis, o sea, artrosis ya por la edad, la terapia puede ser de 8 a 10 e incluso después se pueden hacer refuerzos cada 6 meses, pero dependiendo de cada paciente. Muy bien. Exacto. Muy bien, le agradecemos al doctor Roberto López. Estoy impresionado, de verdad, es decir, se requiere de mucha pericia para estas situaciones. Pues bien, recuerden, nos pueden escribir al WhatsApp, Facebook Live, Twitter, y les recuerdo la promoción. Llama al teléfono que aparece en pantalla, que es el consultorio del doctor, y las 4 primeras personas van a tener derecho a 2 masajes y a 2 infiltraciones como las que acaban de ver ahí en la articulación de la rodilla con ozono, que es ozonoterapia, y de verdad que les vamos a estar tremendamente agradecidos. Recalcando, traten de escribir al WhatsApp, no al de la clínica, porque ahorita ya está cerrado. Las primeras 4 personas les vamos a ofrecer 2 masajes terapéuticos, 1 a cada uno, y 2 infiltraciones de rodilla. Si en el caso la persona que habló no es la que está enferma y tiene su familiar con problema de rodilla, puede llevar a su familiar sin ningún problema. El número es 7797-5736. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Te agradezco, de verdad ha sido muy amable. Vean, bendiciones y esperamos. Quedamos pendientes, doctor. De verdad que me ha gustado el tema. Okay. Y para todos nuestros seguidores, pues les informo que vamos a hacer todo lo posible por el próximo miércoles tener de nuevo aquí a nuestro invitado. Me ha gustado mucho esta temática para ver qué más podemos, para saber más, específicamente saber más
pero creo que más específicamente sobre el coronavirus, que es el tema de actualidad. Así que buenas noches, nos siguen en cronioscb.com, ¿verdad? Bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. La red nunca estuvo tan activa. Con estas dos mujeres no hay excusa para no ponerte en forma. Ejercicio, baile, consejos y mucho más tendrás de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales activas para que te ejercites con nosotros. Recuerda, Ana y Karen te darán ese toque de energía que necesitas.